¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Hoy vamos a abordar una de las preguntas más profundas y difíciles que muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Quédate hasta el final para descubrir los 7 pasos cruciales que pueden ayudarte a entender y enfrentar tu sufrimiento. Te sorprenderá saber cómo la fe puede transformar el dolor en esperanza. Compartiré contigo también 7 consejos prácticos para enfrentar el sufrimiento que pueden ayudarte a encontrar paz y propósito en medio del sufrimiento en la vida. Al final de este video exploraremos ejemplos bíblicos de sufrimiento y veremos que nos enseñan sobre la voluntad en nuestras propias vidas. Vamos a empezar. A lo largo de la historia, grandes líderes espirituales han enfrentado inmensos desafíos y, a través de sus experiencias, podemos encontrar valiosas lecciones. Imagina esto: estás en el momento más oscuro de tu vida. El dolor te consume y la desesperanza se apodera de tu corazón. Te preguntas, ¿por qué Dios permite que esto te suceda? ¿Tiene algún propósito tu sufrimiento? En este video, vamos a explorar esta profunda pregunta y por qué Dios permite el sufrimiento. Descubrir las sorprendentes respuestas que la Biblia nos ofrece. No te vayas, porque lo que vamos a compartir podría cambiar tu vida. El sufrimiento como parte de la vida. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Todos en algún momento nos enfrentamos a él. Pero, ¿por qué existe? ¿Por qué Dios permite que experimentemos el sufrimiento? Para comprender esto, primero debemos reconocer que vivimos en un mundo caído, lleno de imperfecciones y consecuencias del pecado. Y que nuestro Creador nos programó fue para vida eterna y para vivir en unión, amor y armonía con Él en sentido espiritual y santidad. La Biblia nos enseña en Génesis 1:1-2: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por encima de las aguas. Que en el principio, Dios creó un mundo perfecto y sin sufrimiento. Sin embargo, debido a la desobediencia humana, Génesis 3:5, el pecado ingresó al mundo y con él, el sufrimiento. Esto no significa que Dios no sea el autor del sufrimiento, sino nuestros propios pasos, lo que hacemos diariamente. Permite que exista como una consecuencia natural del pecado. El propósito del sufrimiento. Ahora, es natural preguntarse: ¿tiene algún propósito el sufrimiento? ¿Puede Dios usarlo para bien? La respuesta es sí. La Biblia nos revela que Dios puede utilizar el sufrimiento para moldear nuestro carácter, fortalecernos y acercarnos más a Él. La esperanza en medio del sufrimiento. Es esencial encontrar esperanza. La Biblia nos asegura que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y que Él nunca nos abandona, incluso en nuestros momentos más oscuros. El sufrimiento puede ser una invitación para acercarnos a Dios, buscar su consuelo y confiar en su amor incondicional. A través de la fe, podemos encontrar paz en medio del dolor y descubrir un propósito más profundo en nuestras vidas. Aunque el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, no estamos solos en nuestro dolor. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, incluso en los momentos más oscuros. A través de nuestra fe y confianza en Él, podemos encontrar consuelo, esperanza y una renovada perspectiva en medio del sufrimiento. Así que, no importa cuál sea tu situación actual, recuerda que Dios está contigo y tiene un plan para tu vida. No te desesperes, porque el sufrimiento puede ser el camino hacia una transformación profunda. Permite que la esperanza brille en tu corazón y permite que Dios lleve tu dolor a un propósito mayor. Ahora te daré los 7 pasos cruciales que te prometí al principio del video, que pueden ayudarte a entender y enfrentar tu sufrimiento. Presta mucha atención. Paso 1. Job es uno de los ejemplos más conocidos de sufrimiento en la Biblia. El libro de Job 2:9-10 afirma: finalmente, su esposa le dijo: ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le respondió: estás hablando como una de esas mujeres insensatas. Si del Dios verdadero aceptamos lo bueno, ¿no aceptaremos también lo malo? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Dios permitió que Satanás le quitara todo lo que tenía: su riqueza, sus hijos y su salud. Sin embargo, a pesar de su dolor, Job nunca perdió su fe en Dios. Aprendemos que, a veces, el sufrimiento es una prueba de nuestra fe y nos purifica.
Paso 2. José, de la traición a la redención. José, el hijo de Jacob, fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. Génesis 37, 26, 27, 28 dice: entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿y qué ganamos matando a nuestro hermano y manteniendo su muerte en secreto? Vamos a vendérselo a los ismaelitas, y no le hagamos daño nosotros. Después de todo, él es nuestro hermano y somos de la misma sangre. Así que ellos escucharon a su hermano. Y cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y de modo que aquellos hombres se llevaron a José a Egipto. Pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Pero Dios usó su sufrimiento para un propósito mayor: salvar a su familia y a Egipto de la hambruna. Esto nos enseña que el sufrimiento puede ser parte del plan de Dios para llevarnos a un destino más grande. Paso 3. Moisés enfrentó numerosas dificultades mientras guiaba a los israelitas fuera de Egipto. En la Biblia, el libro de Números 14 del 1 al 4 dice: entonces todo el pueblo levantó la voz, y la gente siguió gritando y llorando durante toda la noche. Todos los israelitas empezaron a quejarse de Moisés y a Aarón, y todo el pueblo empezó a hablar en contra de ellos. Decían: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Para qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para qué caigamos a espada? Tomarán como botín a nuestras esposas y a nuestros hijos. ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Desde la oposición del faraón hasta las quejas de su propio pueblo, su liderazgo estuvo lleno de desafíos. Su historia nos muestra que el sufrimiento puede surgir cuando estamos cumpliendo un propósito divino. Paso 4. David fue ungido como rey, pero pasó años huyendo del rey Saúl, que buscaba matarlo. Primera de Samuel 22:1. Así que David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos los de la casa de su padre se enteraron, bajaron a donde él estaba. A pesar de su sufrimiento, David se aferró a su fe y eventualmente se convirtió en un gran rey. Esto nos enseña que el sufrimiento puede ser una preparación para el futuro. Paso 5. Elías, uno de los grandes profetas de Israel, enfrentó una intensa desesperación y soledad después de desafiar a los profetas de Baal. En el libro Primera de los Reyes 19:3-4 dice: a él le dio tanto miedo que salió huyendo por su vida. Llegó a Beerseba, que pertenece a Judá, y dejó allí a su ayudante. Se adentró en el desierto y caminó durante un día hasta que llegó a una retama y se sentó debajo de ella. Pidió la muerte diciendo: basta ya. Ay, Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Sin embargo, Dios le proporcionó consuelo y dirección en su momento de necesidad. Esto nos enseña que Dios está con nosotros incluso en nuestros momentos más oscuros. Paso 6. Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque sufrió mucho en la Biblia. En el libro de Jeremías 9:10 dice: lloraré y me lamentaré por causa de los montes, cantaré una canción de duelo por los pastos del desierto, porque los han quemado y ya nadie pasa por ellos. Y no se oye el sonido del ganado. Las aves del cielo y los animales han huido, se han ido. Mientras predicaba la palabra de Dios, fue rechazado, encarcelado y amenazado constantemente. Su historia nos muestra que el sufrimiento puede venir como resultado de ser fieles a la misión que Dios nos ha encomendado. Paso 7. Finalmente, tenemos el ejemplo supremo de sufrimiento en Jesús. Él sufrió y murió en la cruz. El libro de Lucas 23:46 afirma: y Jesús gritó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de decir esto, murió para redimir a la humanidad de sus pecados. Su sacrificio nos muestra que, a veces, el sufrimiento tiene un propósito redentor y es parte del plan de salvación de Dios. Ahora, veamos 7 consejos prácticos para enfrentar el sufrimiento en nuestras vidas. Consejo 1. Mantén la fe. En base de lo que vimos de los profetas, los 7 ejemplos bíblicos y el propio Jesús, Hijo de Dios, el sufrimiento es parte de nuestras vidas cotidiana en momentos de sufrimiento. Mantén tu fe en Dios. Como Job, confía en que Dios tiene un propósito más grande para tu dolor. Consejo 2. Busca propósito. Busca el propósito detrás de tu sufrimiento.
Pregúntate cómo esta experiencia puede ser utilizada para el bien mayor, como en la historia de José. Consejo 3. Rodéate de apoyo, no enfrentes el sufrimiento solo. Rodéate de personas que te apoyen y te fortalezcan, como lo hizo Moisés con Aarón y Hur. Consejo 4. Refugio en la oración. Utiliza la oración como un refugio. Habla con Dios y busca su consuelo y guía, como hizo David en sus momentos de angustia. Consejo 5. Encuentra fortaleza en las Escrituras como lo hizo Elías, uno de los grandes profetas de Israel. Encuentra fortaleza en las Escrituras. Lee historias de líderes espirituales que enfrentaron sufrimiento y se mantuvieron firmes en su fe. Consejo 6. Mantén una perspectiva a largo plazo. Recuerda a Jeremías, el profeta, que el sufrimiento es temporal y que Dios tiene un plan eterno para ti. Consejo 7. Confía en el propósito redentor de tu sufrimiento. Como en la historia de Jesús, tu dolor puede tener un significado y un propósito más profundo que aún no entiendes. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero no estamos solos en nuestro dolor. A través de la fe, el apoyo y la comprensión del propósito divino, podemos encontrar consuelo, paz y fortaleza. Esperamos que estos ejemplos y consejos te hayan proporcionado una nueva perspectiva sobre por qué Dios permite el sufrimiento y cómo podemos enfrentarlo. Si te ha gustado este video, no olvides de dejar un mensaje lleno de amor y bendición como un amén en nuestro canal en los comentarios para más contenido inspirador. Gracias por vernos y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Amén.